la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? Querido y querida oyente, una vez más te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy tengo el placer de compartir una charla con Jimena. Ella es profe de español, es mexicana, pero lleva muchos años viviendo en Madrid y ayuda a personas extranjeras a aprender español a través de historias. En el episodio de hoy hablamos de las diferencias entre el acento mexicano y el acento del centro de España. Y también nos comparte algunas anécdotas de su familia multiacento. Así que si quieres saber más sobre Jimena, te dejo el enlace a su web en las notas del episodio. Y ahora te dejo con la charla. Espero que te guste. Bienvenida, Jimena, al podcast. Para empezar, o antes de empezar con las preguntas que tengo hoy para ti, que vamos a hablar de un tema muy interesante, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias, Rocío, por invitarme a tu podcast. Y nada, yo soy Jimena, soy mexicana, vivo en Madrid desde hace muchos años, 12, y doy clases de español para extranjeros, extranjeras que viven aquí en España, que se vienen a vivir por motivos laborales y de un día para el otro se encuentran en un país nuevo sin hablar el idioma y teniendo que lidiar con toda la burocracia y todo lo que es llevar una familia. Yo les ayudo a llevar este paso a través del idioma. Perfecto. Vamos a dejar, luego vamos a compartir los enlaces para quien quiera encontrarte en internet, ¿vale? Gracias. Vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona y eres el primer acento mexicano que viene al podcast. Qué bonito. Sí, he tenido a un profe de El Salvador, Ajá. de Colombia, pero bueno, de España, diferentes acentos de España. Ajá. Tú llevas 12 años en Madrid. Sí. ¿Y qué es lo primero que notaste cuando llegaste a Madrid? ¿Qué rasgos del acento madrileño te llamaron más la atención? Lo que me llamó más la atención, a ver, yo ya conocía el acento madrileño por haber venido de vacaciones a España, por haber tenido amigos de aquí, pero ya a la hora de vivir aquí, que en comparación con América Latina y con México en particular, el acento es mucho más golpeado, es lo que decimos, es como más golpeado, más brusco. El hecho de que la C y la Z, la C y la Z se digan diferente en el día a día, también empieza a ser algo como que, uy, sí es cierto, así se habla aquí. Eso me llamó más la atención, el acostumbrarme a oírlo diario. La C, la Z, C, Z y la brusquedad a veces del acento. Claro, en la variedad del centro-norte de España hacemos la distinción entre C y S. Sí. Y en las variedades latinoamericanas no hay. No hay. Sí, eso llama mucho la atención. ¿Te ha llamado la atención también la pronunciación de la J, que aquí pronunciamos más fuerte en España? No. ¿No? No me ha llamado la atención. Y sobre todo en Madrid, que bueno, incluso a veces la S... Ajá, es más fuerte. Y la hacen como una J. Es que. Ah, ese tipo de cosas, sí, eso yo lo atribuyo a, bueno, según yo, es el acento regional de Madrid. Claro. Claro, es que cuando se habla muy rápido. Pero, sí. Claro, empiezas a oír esos que a veces también se comen las palabras de la letra del final, por ejemplo, Madrid. Madrid. En Madrid no es Madrid, es Madrid. Sí, ¿Tú cómo pronuncias? Madrid. Ah, con Z, sí. Las tres, yo también, Madrid.
Creo que Madrid. sí. Mm. Bueno, según yo es una D, pero claro, puede Puede ser ser de una D bloqueada o a veces también hay gente que pronuncia una Z, Madrid. Mm. Madrid. Sí, puede Pero ser. tú es No una sé, D, yo digo Madrid. 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 Pero Mm. claro, cuando estoy hablando rápido, estoy con españoles, pues en Madrid. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid. Porque Mm. vivo en las afueras, entonces cuando vamos al centro es vamos a Madrid. Sí. No sé. Había hecho. Sí. Dime, dime. No, pero que cuando lo que dices de la J, mi nombre que empieza con J, Mm. Jimena, siempre he oído Jimena, normal. No Vale. me ha Mm. sonado más fuerte. Que la Sí. S la pronuncien un poco como J, lo que dices en el eje, no se me Mm. ocurre otro ejemplo, no tengo otro ejemplo. Mm. Me llamó la atención, pero como se hace en tantos lugares, en tantas variedades, tampoco es que es algo que me haya llamado más la Que atención. te haya llamado, sí. Sí. Sí, a veces puede sonar esa J más fuerte en algunos acentos y otras veces como en otras variedades de español como una H más aspirada, como más ligerita, ¿no? Ujú. Eh, sí. Vale. Entonces, al revés, ¿qué características del acento mexicano suelen llamar más la atención en España? Primero la CZ, que yo sigo pronunciando la CZ, ¿vale? Como en Ujú. México. Eso llama la atención. Y también que todo el mundo dice que el acento mexicano es como cantadito. Así es Mm, como muy cantadito y muy hacia el final, hacia arriba, ¿no? ujú, Mi marido sí, se ríe mucho de mí a veces cuando hablo rápido o estoy hablando por teléfono con mis hermanas. Me dice, ay, es que ya volviste a decir todo hacia arriba. Esto viene del náhuatl, tengo entendido. ajá, ah, Que el esa náhuatl entonación, es el idioma que tenían los aztecas antes de que llegaran los españoles, en los ujú, 1500 algo. Entonces, claro, ellos cantaban, no cantaban, hablaban, o sea, la entonación era como más cantadita y eso se quedó en el español de México. sí, anda, pues mira, no sabía esto, Hay sí, muchas palabras en México que vienen mm, de los indígenas, de todas las tribus, de varios indígenas y grupos, y tienen muchos la TL al final o en medio de las palabras, y en México sí la pronunciamos y sabemos cómo mm, pronunciarla. Pero bueno, sí, nada, es una cosa de México que tenemos. Fuera, fíjate que esa entonación así como ascendente de la que hablas, ¿no? ujú, Cuando yo estaba, hace unos meses estaba por allí, por Centroamérica, y ujú, recorrí un poquito de México. Y en México me acuerdo que cuando preguntaba, por ejemplo, la cuenta, ¿no? En sí, un restaurante, pues me decían, pues no sé, con una entonación me decían la cifra en pesos ajá, cantando hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, sí, pues 180 en lugar de 180, ¿no? sí, 180, 180, 180. sí, O sea, sí, también tiene que ver con el registro, ¿no? O sea, que suena más cortés. Mm, puede ser, como un poco, sí. sí. En ese sentido, tengo, bueno, una anécdota hace como 2 años, conocí a otra chica mexicana que lleva mucho menos tiempo aquí que yo y tiene el acento de México todavía muy marcado. Y me dice, Jimena, es que una vez yo estaba hablando normal, estaba diciendo algo y un español me dijo, dice, pero ¿es una pregunta? ¿Me estás preguntando? Me estás diciendo. Y esta chica dice, no, no, te lo estoy diciendo, es una afirmación. Y dice, porque sonó como pregunta. Entonces, claro, es lo que dices, el ascendente. Entonces, eso es un rasgo que ya yo no había caído en cuenta hasta que esta chica me lo comentó y dije, sí, eso es un rasgo muy característico. Más Sí, de la Ciudad de México, eso sí, eso más es de la Ciudad de México. Ujú. probablemente sea un poco más de la Ciudad de México, pero sí en todo el país se podría decir que se hace. ¿Tú Ujú. de qué parte eres, Jimena? ¿De qué parte eres de México? De la Ciudad de México, De la Ciudad de México. Ujú. sí, Sí. sí, sí, Muy pero bueno. bien. Ujú. Pues sí, yo creo que sí, que es lo que más resalta, esa melodía, esa entonación ascendente, que puede confundirnos a veces, ¿no? Como el caso de tu amiga.
Ujú. Y también a veces, a mí lo que también me llama la atención es que alargáis más las vocales así al final del grupo y hay como una subida más Ujú. melódica. Sí, Ujú. sí. Sí. Mm, Eso es, sí, eso es muy característico de México. mm. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar de identidad, acento e identidad. Ujú. A ver, yo sé que bueno, tienes familia, tienes esposo, tienes hijos. Ujú. De esto no hemos hablado, así que para mí es nuevo, no hemos Sí. hablado. Quiero que me cuentes un poco cuál es el mosaico de acentos en casa. ¿Cuál es vuestra composición? Un poco, ¿qué ¿Lista? acentos tenéis? Venga. ¿Lista? A ver, mi marido no es de Irlanda, ¿ok? Entonces, mis hijos han crecido bilingües en inglés y español y nacieron en Alemania. Entonces, cuando llegamos a España, ellos traían el alemán. O sea, en algún momento de sus vidas eran trilingües, sobre todo mi hijo, que es el mayor. Ujú. Esto ha influido muchísimo en su acento, ¿vale? Cuando llegamos aquí a España, yo siempre les he hablado español con mi acento, ¿vale? Nunca he intentado o he pretendido hablar con acento español. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ahora, después de 10 años en el colegio, en colegios españoles, bueno, sí, con niños españoles, em, llegan a casa y me oyen a mí con expresiones, palabras y acento mexicano. Salen y oyen palabras, expresiones y acento español, pero aquí en casa también oyen inglés. Entonces, el acento que tienen mis hijos, el de la pequeña y el del mayor, tengo tres. ¿Qué edades, Jimena? Mi hijo tiene 20. Ay, es mayor, wow. Sí, la mediana ya cumple 18 la semana que entra y la pequeña tiene 15. Wow, no Entonces ya diría que tienes hijos de 20, de 18. sí, Vale. Ujú, perdón. ujú. Mm. El mayor y la pequeña sí que hablan español perfecto, con C, Z, expresiones, o sea, todo. Los oyes hablar y sabes que han crecido en España, pero Vale. pero sabes que no son españoles. Ya lo Como sé. nativa, Sí, como sí, sí. nativa. Luego, Mm, algún extranjero a lo mejor no oye la diferencia, mm, ¿vale? mm. Pero yo como nativa o algún español dicen, sí, hablas perfecto español, eres nativo, o sea, eres hablante nativo, pero, pero hay ahí un deje del inglés. ¿Sí me entiendes? Mm. Porque Sí, también sí, sí. su Mm, idioma son bilingües en inglés. claro, del papá. Sí. Bueno, en casa, Entonces, ¿qué idioma habláis en casa? Spanglish. 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 Vale, ajá. Hablamos, a veces entre ellos hablan inglés y yo contesto en español, o a veces hablamos, ellos me hablan en inglés, o sea, hablamos en español y mi marido contesta en inglés. O sea, vamos así mezclando todo. Pero lo que sí Mm, intento es que si se dice una frase en el idioma que sea, que la frase entera sea en ese idioma, que no vale. empecemos Ujú. así a mezclar gramática, Mm, sobre todo. Palabras no tanto, pero gramática es en eso sí me fijo mucho. vale. Em, y luego la mediana es muy graciosa porque llega conmigo y habla español de México. Sale a la calle o habla con sus amigas y es madrileña. Es lo que te quería preguntar. Hace el cambio, ¿no? Se Sí, adapta. sí. La mediana sí. Los otros dos no. Em, y luego, sí, eso pasa en español con la mediana, es muy, muy gracioso. O sea, sale y es una madrileña. Ajá, qué curioso. Jurarías que es de aquí, o sea, que sus Mm, mm, papás mm. son de aquí. Pero luego en casa conmigo llega y habla español, como yo. Claro, es Sí, bilingüe de acento también. sí, 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 ¿Y tus mayores, no, tu mayor, ¿no? ¿Crees es el que mayor. tiene más, como que le da más vergüenza o, no, o se identifica más con el acento con el que creció? O... Se identifica más con el acento español, pero yo creo que Mm, porque tiene tantos idiomas, él sí creció con el alemán, el inglés y el español, que yo creo que dice, mira, esto de estar cambiando acentos es mucho lío, mejor me quedo me con quedo uno. con el más fácil.
Ay, qué interesante. con el Sí. de ¿Y los amigos. tu esposo es irlandés, habla español también? Habla español, sí, pero Ujú, en casa tiene un acento muy fuerte, pero bueno, no ujú. importa. Se da a entender, habla bien, Sí. pero en casa todo es en inglés. O sea, eso sí, fuimos muy conscientes de que cuando tuvimos a los niños, de que cada uno iba a hablar su idioma con los niños. Mm, Ujú. qué bueno. Y Sí, bueno, tú cuando vuelves a México, lo, bueno, no sé, te lo voy a preguntar, pero lo típico, a lo mejor de aquí suenas, en España suenas mexicana, pero a lo mejor en México te dicen no suenas mexicana. No sé sí, si te pasa sí, eso. sí. Me dicen Mm. que no soy mexicana. La última vez que fui a una reunión de exalumnos de mi colegio con gente que no veía hace muchos años y dije algo súper espontáneo, no me acuerdo qué, que todos en la mesa voltearon a verme y me dijeron, Jimena, qué española sonaste. Y yo, no, Pero, lo dije normal y me dijeron, no. pero ¿has dicho alguna palabra específica de España o en la pronunciación, en la En la entonación? pronunciación, La fue pronunciación. la melodía, la entonación, la pronunciación. Sí. No, no dije la C y la Z, eso no, No, ni la no, S no. fuerte. Sí. La, la melodía, La la melodía. entonación. Sí, 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 sí. sí. Claro, Bueno, es que son muchos años y es lo que oyes, aunque Madrid, bueno, hay muchos acentos en Madrid, ¿no? Pero sí, pero bueno. a mí se me pegan muy, muy fácilmente los acentos y de hecho estuve 6 meses en Centroamérica el año pasado. Ujú, Al mes yo ya estaba seseando. sí, En mi variedad de español yo hago la distinción entre z y s, pero al mes yo, yo es como que o quiero me gusta despistar a la gente, me gusta un poco ser camaleónica y yo ya sí. estaba pronunciando gracias. Entonces, ¿a ti Zapatos. te Ajá. ha, te ha pasado? En qué crees que ha cambiado tu acento? Bueno, me imagino que no de forma voluntaria, ¿no? Pero... No, es inconsciente, es inconsciente. Digo ya he adaptado muchas palabras españolas que a veces siento que tengo un diccionario automático en la cabeza, sobre todo cuando voy a México, que a veces tengo que estar pensando constantemente, ¿eso se dice así aquí o se dice así o se dice en España? Y a veces me pasa aquí también. Es inconsciente. Lo que sí me pasa es que como le doy clases a extranjeros que viven en mm, España, pero yo no hago la C y la S, la C y la Z, no mm, las digo como aquí, en clases sí hago un esfuerzo de ir pronunciando cuando puedo y cuando me acuerdo estas palabras como gracias. mm, Por ejemplo, gracias y zapato, zanahoria. A veces no lo digo, a veces me sale así, gracias, pero siempre, siempre, cuando puedo, hago el cambio. Y cuando no lo hago, siempre les digo, bueno, a lo mejor de mí lo van a oír gracias, por poner el mismo ejemplo, pero en la calle van a oír gracias. mm. Pero también a lo mejor en la calle van a oír gracias de otra persona. Exactamente. Y eso significa que no son españoles. Mm. Entonces, sí, en mis clases sí creo que es algo que me diferencia, no sé, sí hago mucho esa distinción. Sí hago consciente, ayudo a mis alumnos a ser conscientes de las diferentes formas de pronunciar en el español y que no una es mejor que la otra, solamente es diferente y se acabó. Pero tus estudiantes están en Madrid porque luego también hay otras variedades de español donde existe el seseo, donde la gente pronuncia gracias, ¿no? En el Mm, sur, Canarias, ujú. Andalucía. No, Tus todos están en Madrid, la está en mayoría. Madrid. Sí, Ujú. Mm, sí, sí. y sí, eso, Bueno, y luego también que en Madrid hay mucha población latinoamericana también. claro, Entonces claro. también es el español de la calle, ¿no? Muchas veces Gracias, sí. gracias, las dos Sí. se escuchan mucho. Mm. Sí. Otra diferencia que hago, pero esto ya es gramatical, es el vosotros, que en América Latina no Mm, usamos, pero yo lo tengo que enseñar en clase. claro. Entonces, eso sí se me ha pegado. Hay veces que ya me empieza a salir el vosotros sola, solito, pero Ujú. cuando voy a México, ahí sí tengo que hacer un esfuerzo extra para decir, no, ustedes, así no. Ustedes. Sí, Sí, este, sí. eso también lo enseño, pero es de aquí, por vivir aquí. Mm.
Yo ese sí que lo usaba el ustedes porque se me hacía muy raro usar vosotros allá. Claro. Es que se me hacía muy raro. Entonces yo, el ustedes es algo ya en el kit básico ya, Sí, ustedes. sí, ¿No? claro. Sí. Eso es lo que te puedo contar. Muy bien. Y vamos con otra pregunta. ¿Cómo crees que se percibe el acento de España en México? Uf. Porque yo tengo muchos estudiantes, o incluso cómo tú lo percibes, ¿no? Yo tengo, es verdad que tengo estudiantes que me han dicho alguna vez que el español de España, Ujú, bueno, a lo mejor el de centro, norte de España, suena como más brusco y a veces incluso más descortés, ujú, ¿no? ujú, Y a mí, o sea, yo como española del centro norte, es verdad, pero también con un oído extranjero, también es verdad que a veces me suena, pues sí, un poco más directo, porque tenemos unas entonaciones diferentes, luego ujú, podemos hablar si quieres, ujú. pero ¿a ti cómo te suena ese? A ver, yo ya me acostumbré, estoy acostumbrada, pero sí sé que es mucho más brusco, es mucho más brusco, más golpeado, o sea, es Mm, como muy golpeado y sí. eso, bueno, te acostumbras, pero sí es cierto que al principio conozco, por ejemplo, cuando recién llegué, tenía unas amigas brasileñas e íbamos juntas a una clase de pilates, ¿no? Nos metimos a clase de pilates y yo era la única mexicana y la profe era española. Es madrileña, no sé de dónde es, pero con un acento muy característico, muy Mm, golpeado. Y ella iba hablando, haciendo la clase en español, y todas las brasileñas empezaron a decir, no me gusta cómo habla, no me gusta, es muy brusca, me está regañando. Y yo, no, así es. O sea, te está diciendo las cosas, pero no de mal modo, no, no, sí, suena de mal modo. Entonces es una cuestión de acostumbrarse, o sea, mm. sí suena como que te están regañando, te están diciendo que hiciste algo mal cuando no, es la manera nada más de hablar, ¿no? También es un Tú, poco de voluntad de acostumbrarte. tú ya Eso, llevabas años aquí, ¿no? O no aquí, llevaba tanto, no, no tanto. llevaba poquito, como un año, una cosa así. Mm. Sí. Sí, es que, claro, si no estás acostumbrada, Ujú, entiendo que sí, que puede sonar como muy directo, muy tajante, muy cortante, ¿no? ujú. Eh, yo creo que tiene que ver más con la... Sí, creo que hay como entonaciones más descendentes, ¿no? Ok. Esa que bajan. Entonces hace que suene más brusco, ¿no? Ujú. Y como decíamos antes, como el mexicano, la variedad mexicana, tiende más a subir, a suavizar, ¿no? Ese Sí, tono y sí, tiene que ver con la cortesía, sí. sí. Bueno, pues hemos llegado, sí, perfecto. Hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias. Quiero, antes de despedirnos, quiero que nos cuentes y que compartas dónde te puede encontrar la gente. Bueno, la gente me puede encontrar bueno, yo creo que lo mejor es mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde cuento historias en español, nada más. Ahí me vas a oír a mí y a más personas contando historias en español y de manera sencilla, muy comprensible, lenta y para escuchar, para escuchar, para escuchar. Entonces yo creo que ahí es lo mejor. Y si no, en mi página web, jimenaibarra.com. Y en el canal de YouTube creo que es Spanish with Jimena, pero te lo dejo todo por Ujú, escrito. sí, sí, Ujú. sí. Luego ponemos todos los enlaces en las notas del episodio. Ir a visitar el canal de Jimena, porque yo también voy a contarle allí una historia y vamos a compartir un ratito allí también. Claro que sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jimena. Ha sido un placer y hasta pronto, espero. Muchas gracias a ti, Rocío. Hasta luego. Espero que te haya gustado el episodio
Y bueno, házmelo saber en los comentarios o dejándome una reseña en iTunes. Así sé que estos episodios son útiles para ti. Te recuerdo que te puedes suscribir gratuitamente en mi web www.thefluencyhub.com y cada semana te envío mini lecciones, anécdotas de clase y trucos para mejorar tu pronunciación y tu fluidez en español. Así que suscríbete en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Cuídate mucho y nos oímos pronto.